¿Cómo estás? Bienvenido a el escenario del poder. Stock disponible por Vía X, libre expresión. Stock disponible para analizar un tema candente en la actualidad también. Te presento ahí a Helmut Kramer, que es el vocero de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos en Chile. ¿Cómo estás, Helmut? Hola, Bienvenido a Stock hola. disponible. Bien, acá pasando aún los tiempos de cuarentena. Santiago Centro seguimos en cuarentena aún. Es verdad, porque mientras Sí. todos estamos en cuarentena, te decíamos, sigue subyaciendo una realidad que tiene que ver con los abusos y las víctimas de abuso eclesiástico en Chile. Ustedes, Helmut, acaban de entregar un nuevo mapa de chileno de delitos de abuso sexual, donde hay más de 300 denuncias este año. Pese a la pandemia, esto no ha parado. 360 denuncias, la última denuncia, de hecho la última actualización es de ayer. Ujú. Eh, ¿Por qué no se ha detenido este tema? Hay varias razones que es interesante irlas analizando, ir viendo por qué este mapa sigue creciendo Ujú. cuando nosotros querríamos que esto parara. En primer lugar, el tema de la pandemia, la cuarentena, el encierro, provoca una situación súper compleja en quienes hemos sufrido abuso. El encierro hace detonar recuerdos. Ujú. Muchas de las denuncias o las denuncias que hemos ido recibiendo durante estos últimos meses no tienen que ver con abusos de ahora ya, tienen que ver con abusos que sucedieron hace 10, 20, 30 años, que a raíz de la cuarentena se empiezan a detonar y la Ya, gente empieza a hablar, empieza a verbalizar lo que le ha tocado vivir. perfecto. Pero por otro lado, hay que sumar también de que se ha dado eso en conjunto con que la justicia canónica no funciona, Ujú. y que la gente que confió en su momento con Chicluna, con Bertomé, se ha sentido después de más de 2 años engañada, entonces también empieza a buscar a alguien que lo escuche. Eso, ¿cuánto ha cambiado, te preguntaba yo, desde el último tiempo? ¿Ha aprendido, entre comillas, la Iglesia Católica alguna lección? Se cumplieron 2 años del informe de Chicluna, un año de que se destapó el caso de Renato Poblete. ¿Qué cambio ves tú dentro de la institución, ¿no? Respecto a La este tema de Iglesia abuso? Católica con el experimento Chicluna-Bertomé en Chile aprendió cómo manejar el tema del abuso desde el punto de vista del buen marketing. Ya. Ellos vinieron a Chile eh, como los supuestos expertos del Vaticano en temas de abuso sexual a menores de edad en el mundo, los grandes rockstar, como yo los denominé en su momento, y recopilaron una cantidad de información increíble, Mm. increíble sobre abusadores y abusados bajo contexto eclesiástico en Chile, porque la gente quiso confiar, Ya. quiso creer, dijeron, ahora sí vamos a ser escuchados. Después de eso, a la fecha, no tenemos antecedentes. No es que no tengamos antecedentes, en verdad no se ha hecho nada. Helmut, pero tú como víctima, ¿no? Y como querellante, además del caso, y también dentro de la red, ¿no? ¿No tuvieron acceso al informe finalmente de No, Chicluna? el informe fue negado por el Vaticano. Se ha requerido por lo menos un par de veces por parte de Fiscalía, y la respuesta del Vaticano es que ellos no pueden hacer público el informe porque hay una supuesta firma de un trato o una hoja donde se le garantizaba a los denunciantes que esta información no se iba a hacer pública. Ya. Y esto es bastante raro porque en primer lugar ellos parten de un supuesto que si se lo entregan a la justicia chilena esto va a hacerlo público, o sea, no hay respeto a la justicia chilena. Ujú. No se confía en la justicia chilena, pero sí en la de ellos. Espérate, Eh, pero es- la justicia no tiene, la chilena no tiene ninguna atribución para pedir esos informes. O sea, sí, lo puede pedir, ¿y pero por qué no no lo lo puede hace? exigir. No nos olvidemos que Ah, estamos hablando de un Estado extranjero. perfecto, perfecto. Y se ha pedido, bajo las formalidades se ha pedido. Espérate, aunque los delitos hayan sido contra niños y niñas chilenos.
No puede haber no se le puede pedir esto, no se le puede obligar a un Estado a No se le entregarlo. puede obligar. ¿Y qué pasó con la transparencia que había dicho la Iglesia que iba a hacer frente a estos casos, ¿no? Que había prometido públicamente? No ha habido transparencia. Estoy No leyendo ha acá un habido. O informe. sea, lo que aquí ha habido es una campaña de marketing donde se mandó a estos dos personajes a empezar un proceso de limpieza del nombre de la Iglesia Católica con una mira de largo tiempo. Ellos sabían que no lo iban a limpiar en forma inmediata, pero sí a largo plazo. Perfecto. No se ha enviado el informe Chicluna a la justicia chilena, no se ha transparentado la información que está ahí. Y cuando hablamos de transparentar, entendemos que no es publicarlo en diarios, en prensa. Esa es información que debe ser manejada bajo todo el respeto que corresponde hacia las víctimas por parte de la justicia chilena. Pero Ujú. para que exista eso debe ser entregada toda la documentación primero. Acá eso no se ha hecho. Y es más, de parte de la justicia canónica tampoco ha habido avances sustanciales con respecto a toda la gente que ha sido denunciada en el informe Chicluna. Sí, déjame leer parte del mapa, ¿no? Que ustedes actualizan, Helmut. Es bien variopinto, ¿no? Estas denuncias: 4 cardenales, 27 obispos, 48 autoridades, canciller, monseñor, director de colegio, en fin, 3 capellanes, 178 sacerdotes, párrocos, diocesanos, 15 diáconos, 60 hermanos, hermanas consagrados, 17 laicos que son profesores y catequistas, en fin, ¿ah? Es impresionante el mapa. Esto es como te decía yo, como si no hubiese un antes y un después en esto, ¿no? Toma en cuenta que nosotros estamos hablando ahí, cuando hablamos de abuso, no solamente estamos hablando contra el perpetrador sexual, contra el delincuente sexual, Ujú. estamos hablando también contra todos aquellos que han sido parte de este sistema de encubrimiento, Perfecto. porque ellos también son delincuentes. Son cómplices finalmente, según la ley, Justamente. o lo Y el que serían es al menos. cómplice pasa a ser un delincuente más bajo una figura distinta, que es la del encubrimiento, pero es delincuente igual. Helmut, qué pasa cuando muere un denunciado? Por ejemplo, el caso de Bernardino Piñera, ¿no? Que fue el más conocido hace poco. ¿Qué pasa? ¿Qué encierra ese caso puntual y qué ocurre con la justicia ahí? Bajo la justicia chilena, todo delito se debe investigar sí o sí, independientemente de si el delito está prescrito o no, e independientemente de si el acusado está vivo o muerto, porque se debe establecer la verdad jurídica sobre el delito. Ya. ¿Ya? Eso es por un lado. Tenemos el caso de Caradima. La justicia chilena dice sí, Caradima fue un abusador. Casos prescritos, no hay pena, pero Ujú. se establece la verdad jurídica. Y es increíble cómo ese solo proceso ayuda en el camino de sanación Claro. de una víctima. Bueno, qué bueno que cambió la ley, ¿no? Ahora esos crímenes no prescriben, ¿no? Eso estaba en la antigua ley, ¿no? Correcto. No Ya. prescriben desde el momento de la firma de la ley, no es con Exacto. efecto retroactivo. Eso hay que dejarlo claro, porque aún hay gente que lamentablemente cree que esto es con efecto retroactivo. Lamentablemente no. Eh, pero por otro lado, cuando fallecen, igual debe ser investigado. Es sumamente importante entender que la justicia acá no es solamente dictaminar si una persona es culpable o no, es parte de un proceso de sanación de quienes fuimos abusados. Ujú. Es un tema mucho más profundo. Esto hay un abogado que sabe de estos temas, que en varias conversaciones me lo explicaba de esta forma. Me decía, esto no es el choque entre dos autos donde se bajan los dos conductores, llaman a carabinero, entra a la justicia y dictaminan quién se pasó la luz roja. Esto no es eso. Perfecto. Acá hay personas que han sido dañadas en algo más íntimo. Sí. Y es la O sea, sociedad la que es debe ayudar en ese se quiebra. proceso. Tú me decías una vez que era un quiebre interno que es muy difícil de recuperar, ¿no? Algo que se triza o se quiebra en tu espíritu, en el fondo, ¿no? Eneas Espinosa, en un artículo muy precioso que él escribió, él habla de los rotos. Mm. En Chile siempre se habla de los rotos. Es esa persona que
por temas del abuso, por temas racistas, por lo que sea, ha sido rota en su interior y Exacto. pasa a ser llamado el roto, Eneas que porque también es, así, Eneas que también es abusado, es vocero de la red, vocero y de la red también. actualmente está en Buenos Aires y también es creyente del caso Marista, ¿no? Como tú, digamos. Sí, él es creyente en el caso marista y en el caso Sí. jesuitas. Volviendo al caso de Bernardino Piñera, para entender un poco, ¿eh? ¿De qué se le acusa a Bernardino Piñera y qué pasa quién cierra su caso puntualmente de acuerdo a tu juicio, Helmut? Bernardino Piñera tiene dos tipos de acusaciones. Una acusación de hace varias décadas atrás que se viene dando, que es por encubrimiento. Pero no es cualquier tipo de encubrimiento, no es que él haya recibido denuncias contra Cox, que era su amigo, no es que Ujú. él haya recibido denuncias contra Cox y las haya ocultado, como lo ha hecho gran Obispo de La parte Serena. de la curia. Mm. Las acusaciones de encubrimiento que hay contra Bernardino Piñera tienen que ver con que él presenció momentos de intento de abuso de Cox contra un niño y Ya. se quedó parado en la puerta mirando y guardó silencio. O sea, él fue testigo ocular. Esas son las acusaciones que hay contra Bernardino Piñera. Y por otro lado, desde el año pasado, una acusación por abuso sexual contra alguien que en ese momento era menor de edad. Eh, y acá hay varias aristas en el tema Piñera, porque acá voy a dar algo que es mi parecer personal. Ujú. El único aporte que ha hecho el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el único aporte que vale la pena considerar, ha sido la ley de imprescriptibilidad. Pero para él fue válida hasta que tocaron a su tío. Claro. Porque Recordemos que para Sebastián Piñera no es un tío cualquiera Bernardino, era un tío cercano, querido, muy de piel ahí. Claro, Entonces, disculpa, porque serían casos de a principios de la década del 60, ¿no? Y que el correcto. propio presidente dijo, bueno, pero ha pasado tanto tiempo, ¿cómo se va? ¿Mm? Lo dijo como 2 días después de que había firmado la ley. Justo, o sea, había firmado hace poco el único aporte importante que ha hecho el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que no es un aporte menor. Somos uno de los pocos países que tenemos una ley de imprescriptibilidad del delito sexual. Él hizo lo que Michelle Bachelet no se atrevió a hacer: Ujú. darle celeridad, urgencia y apoyar con todo este proyecto, hasta que el denunciado su tío querido. Y ahí se lanza esa frase para el bronce, esa frase fatídica, donde él dice, bueno, después de tanto tiempo lo más seguro que esto sea mentira, sí. Mm. Y yendo contra el espíritu de la misma ley que él apoyó. Eso no lo podemos dejar de desconocer. Él sí apoyó ese proyecto de ley. Claro. Hasta que pasa eso. Pero Bernardino Piñera no es solamente eso. Si tú miras el funeral de Bernardino Piñera vas a ver una situación bien particular, que es lo que en el fondo ha explotado en nuestro país. Ves a un abusador y encubridor en ese momento siendo enterrado, rodeado del poder político, rodeado del poder económico y al lado el pueblo tocando la música. Date cuenta, esa imagen es muy fuerte, muy potente, porque inclusive cuando se dice, bueno, había más personas de lo que se permite en tiempo de cuarentena, alguien del gobierno responde, sí, pero los músicos no cuentan. Sí. O sea, es el pueblo el que no cuenta. Sí, lo dijo el primo de él, ¿no? El que organizó el funeral. Justamente, Mm. justamente. Entonces, ese momento histórico es una foto de la realidad de nuestro país en todo su contexto. Ujú. Yo te lo doy firmado. Si Bernardino Piñera hubiese muerto en un tiempo en que no estamos en cuarentena, lo despiden con honores. ¿Qué significa eso entonces para ti, ¿no? El poder, ¿sigue teniendo la iglesia este mismo poder? ¿Sigue imperando este mismo miedo, ¿no? O este encubrimiento de parte también de los medios o de parte también de algún tipo de poderes? Yo creo que la iglesia ha perdido poder, claramente en Chile. Hoy en día una declaración de la conferencia episcopal en verdad a nadie le interesa, Mm. nadie la toma en cuenta. Y uno se da cuenta que por los mismos periodistas que cubren el ámbito de iglesia, que de repente ni siquiera se enteran de que la conferencia episcopal ha dicho algo,
pero a la vez eso es hacia la sociedad, Sí. pero dentro de los estatus donde se mueve el poder real, la iglesia está totalmente metida ahí. Mm. Eh, Se siguen minimizando en esos ámbitos los Perfecto. casos de abuso, casi como el curita enfermo, eh, Ujú. negándose de que hay algo que es mucho más profundo, que es una cultura de abuso. ¿Y esa cultura cómo se vive, por ejemplo, Helmut, en hogares del Sename, ¿no? Que muchos dependen directamente o indirectamente de agrupaciones religiosas? Mira, si el Estado chileno se preocupara en verdad por los niños del Sename, en el proyecto que presentó el gobierno, que ha sido avalado inclusive por gente hasta del Frente Amplio, habría un cuidado especial en revisar quiénes son las organizaciones que están a cargo de los niños, niñas y adolescentes del Sename. No es posible que la Iglesia Católica, con todas las acusaciones de abuso que existen en su contra, esté a cargo de OCAS o de estas organizaciones al cuidado de niños. Inclusive hay varias acusaciones de estas que han sucedido dentro del ámbito del Sename. Así, ¿eh? Eh, el Estado chileno no se ha hecho cargo de la realidad del abuso y la mayor muestra es justamente Sename. O sea, hoy en día tenemos un proyecto de ley que no cuestiona estas organizaciones. Mm. Tenemos un proyecto de ley que más encima va a aumentar las platas, pero Bueno, hoy más allá, disculpa, el tema de hay educación, un veto, Helmut, acuerda que hay un veto presidencial también sobre justamente, esta ley o sea, para vamos más allá, en el tema de educación. Yo no digo que no existan establecimientos de educación en manos de la iglesia, aunque personalmente preferiría que no fuera así. Lo que sí vamos a decir nosotros, y lo hemos dicho públicamente, cuando el Ministerio de Educación va a hacer una revisión de los parámetros con que hoy se trabaja en los establecimientos de educación en manos de la Iglesia, ujú, particulares y subvencionados. ¿Cuándo se va a hacer un seguimiento de los sacerdotes, ex sacerdotes, que hoy trabajan en colegios subvencionados de la Iglesia Católica como profesores de religión, por ejemplo? ¿Cuándo se le va a dar la autoridad que necesita la Defensoría de la Niñez, que tiene la mejor intención, para empezar a intervenir los trabajos en estos colegios que han ujú? sido nidos de delincuentes sexuales? Oye, el caso más, ¿te acuerdas del caso de hace poco, ¿no? Este cura O'Ryan, que era como el cura de la clase alta chilena, ¿no? El Legionario de Cristo, y- O'Reilly, perdón, o, Sí, se lo ponía él, era el cura de O'Reilly. se lo ponía él. Y bueno, Los legionarios de Cristo tienen un tema con la clase social. exacto, no, pero fíjate, Reilly, yo te él decía, venía de clase social baja. claro, yo O'Reilly, bueno, por la justicia, ¿no? Un pedófilo, Sí. culpado, estuvo en el libro inscrito y aún así tenía libertad. Estaba con libertad para andar por Chile como quisiera, ¿no? Hasta que Y se le hace quita la... poco, hace pocos meses atrás, estaba gestionando todo para volver a Chile. Por Imagínate. suerte que ahí alguien se dio cuenta y dio aviso y le dijeron, no, usted no puede volver. Él quería volver a Chile como si nada. Eh, es que hay muchos casos que deben ser acá, que hay algunos casos como el de Reilly que han sido investigados y hay casos en que no se ha profundizado. O sea, ¿qué pasó durante los años de la dictadura? Por un lado tenemos toda la línea de la iglesia que era cercana al pinochetismo, Ujú. donde está Caradima y todo su círculo que tanto daño hizo a tantos jóvenes. Pero ¿qué pasa con toda esa línea de la Vicaría de la Solidaridad, la Vicaría de la Juventud, donde hubo también una gran cantidad de abusadores, gente ligada al cardenal? O sea, A cuál cardenal del momento? al cardenal Silva Enrique.
¿Pero tú crees que Raúl Silva Enríquez también fue un encubridor, al menos de esto? Lo que sabemos en este momento es que su círculo cercano sí ha estado ligado a temas de encubrimiento. Bueno, Cristian Prech, que fue parte de la vicaría, ¿no? Motor de la vicaría, también está acusado, ¿no? Bueno, el secretario del cardenal era Afun, Mm, y Afun fue el abogado defensor de Christian Prech. claro, exacto. O Ahí sea, y grandes amigos. Bueno, uno es libre de tener amigos de la tendencia política que sea, mm. pero que te haya defendido como abogado, ojo. Claro, que están en la antípoda, ¿no? Política. Sí. Abun y Prech en su momento eran dos polos de la misma ¿Por, iglesia. por qué la iglesia expulsa a Caradima y expulsa a Prej? Ujú. Sí, o sea, eso más que nada suena a una ley del empate. Perfecto. ¿Qué Eh, pasa con la figura de Sati? ¿Y cómo está hoy la iglesia, la alta curia de la iglesia? ¿Qué responsabilidades tiene? los tres últimos obispos de Santiago están acusados de encubrimiento. Esati, Errázuriz y Aos. Aos, desde el momento en que asume, fue denunciado en redes sociales por encubridor. También, Aos, Sí. el nuevo cardenal, O sea, el nuevo obispo, o nuevo obispo, perdón. claro. Oye, ¿y qué pasa con el llamado del Papa argentino, ¿no? De Bergoglio, de limpiar también la iglesia chilena, ¿no? Con lo que se encuentra acá. A ver, Jorge Bergoglio es un caso bien especial. Jorge Bergoglio, como obispo de Buenos Aires, él tuvo dos posturas frente a los denunciantes de abuso, siendo obispo. O ¿Ya? no los recibió o los echó de su oficina. Esas fueron sus dos posturas. De hecho, hay un caso histórico allá en Argentina que es la del cura Grassi, condenado, encontrado culpable por abuso sexual a menores de edad, condenado, actualmente preso, cumpliendo condena por abuso, ¿Ya? y la Iglesia Católica no lo expulsa y no le quita el estado clerical por su cercanía en amistad con Bergoglio. Jorge ¿Ya? Bergoglio desde hace más de un año tiene acusaciones ante la justicia argentina por encubrimiento de delincuentes sexuales. Entonces, Jorge Bergoglio representa exactamente lo que es la iglesia hoy en día. Una iglesia que trata de jugar con un tema de marketing, de un discurso pseudo progresista, pero que en la práctica hace todo lo contrario. ¿Cómo es Perfecto. posible que la Iglesia Católica esté levantando, no solo en Chile, sino que en todos los países donde hay denuncias, levante estas secretarías para recibir las denuncias? Si las denuncias se deben hacer ante la justicia del país, Mm, ¿por qué ellos se toman una garantía que por ley no les compete? sí. Si yo he sido abusado sexualmente, cualquier persona que ha sido Claro. abusada sexualmente Vas a un por tribunal. un sacerdote, por quien sea, debe ir a carabinero, a fiscalía, a investigaciones, a presentar la denuncia. Perfecto. Helmut, por último, eh, ¿qué futuro le ves tú a la Iglesia Católica? A partir de todo lo que la conoce, a partir de todo lo que hablas también en la red, y me imagino que también deben haber sacerdotes adentro que están espantados con lo que también ven, ¿no? De sus pares dentro de la misma iglesia, me imagino, ¿no? A ver, te voy a responder desde dos puntos de vista. Una, como vocero de la red. Ujú. Como vocero de la red, nosotros siempre hemos dicho que eh, no es un tema nuestro lo que suceda o no con la Iglesia Católica. De hecho, nos definimos en nuestro primer documento fundacional que estamos a favor de la libertad de creencias y no creencias, Perfecto. pero siempre en ambiente seguro y libre de abuso. Respetamos el derecho de cualquier ser humano a creer en lo que quiera creer o a no creer. Ujú. Partimos de esa base y que acá hay un responsable Perfecto. eh, para nosotros importantísimo, que es el Estado chileno, que no ha sabido cuidar el bienestar de niños, niñas y adolescentes, Ujú. por un lado.
a modo personal, debo serte bien sincero, espero bien poco la iglesia. Conozco a muy buenas personas dentro de la iglesia católica. Muy buenas personas que son sacerdotes, que son laicos, que son creyentes. Y a todos ellos siempre les he dicho lo que yo pienso. La maldad que existe dentro de la iglesia se sostiene sobre los hombros de ellos. El día que ellos dejen de ponerle el hombro, eso se va a desmoronar. Ellos tienen todo el derecho a creer en sus Dios, en sus santos, ni un problema. El tema es que sobre sus hombros se sustenta una iglesia que no viene abusando de niños desde ahora. Hay acusaciones del año 1100. Perfecto, y que se les comunicaban a los papas. Si esto no es de ahora. Sí. Muy bien, Helmut. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Igualmente. Muchas Hacemos gracias. una pausa y seguimos con Stock disponible desde el escenario del poder. Chao, Helmut. Chao.